La arqueoastronomía, para mí, es aquella disciplina que me ha permitido aunar en un único contexto mis dos pasiones de toda la vida, la astronomía y la arqueología. Bueno, la arqueoastronomía es una disciplina que está al servicio de las ciencias sociales y en las cuales fundamentalmente lo que hacemos es utilizar las herramientas de la astronomía clásica, de la astronomía de posición, para estudiar cómo en las civilizaciones antiguas usaban esas herramientas tanto en aspectos culturales como en aspectos sociales, políticos o religiosos. Es una disciplina a caballo entre la astronomía y la arqueología, pero tenemos que entender claramente que está más al servicio de la arqueología que no de la propia astronomía. Las diferencias entre un arqueoastrónomo y un arqueólogo cifran fundamentalmente en las técnicas y en la formación. Un arqueoastrónomo tiene que usar las herramientas matemáticas y físicas de la astronomía y por tanto tiene que tener un conocimiento sobre ellas. Curiosamente, sin embargo, tiene que usar esas herramientas con la epistemología de las ciencias sociales. En ese sentido, se acerca más a la figura de un arqueólogo. De hecho, hay arqueoastrónomos procedentes de los dos campos. ¿Cómo trabaja un arqueoastrónomo? Hay diversas formas. Por un lado, uno puede realizar trabajo de campo en los propios restos arqueológicos, lo que llamaríamos la arqueoastronomía más pura, ¿no? Lo que uno entiende por arqueoastronomía, medir las orientaciones, medir la localización en el paisaje, la relación con montañas, con ríos. El trabajo de campo es muy importante, es crucial, pero el trabajo de documentación, digamos, de los estudios que vas a realizar, tanto antes para preparar adecuadamente una campaña, para preparar adecuadamente una misión, como después para ser capaz de contextualizar de una manera adecuada los descubrimientos que se hacen, es importantísimo tener unos conocimientos muy amplios sobre la cultura que estás estudiando. La astronomía como disciplina a nivel cultural es antiquísima. Yo creo que podemos remontarla al origen del hombre. Yo estoy prácticamente seguro que desde que los primeros Homo sapiens miraron al cielo, trataron de estructurar calendarios u organizar el tiempo mediante la observación de los astros. Tenemos pocas pruebas de ello. Hay cuentas grabadas en huesos, hay pinturas rupestres en algunas cuevas que se han querido identificar como constelaciones, pero son difícilmente demostrables. Quizá las evidencias más antiguas de observaciones astronómicas verdaderas, con un fin de la astronomía en sí misma, sino con fines culturales, las podamos relacionar con los monumentos construidos durante el fenómeno megalítico. Hay dos ejemplos bastante interesantes. Por un lado, a nivel del culto funerario, tenemos las antas de 7 piedras del sudoeste de la península ibérica que muestran una orientación sistemática a la salida del sol. Esto obviamente no es aleatorio, no puede ser aleatorio y por tanto demuestra un interés algo intencionado en la orientación de esos monumentos. Y por otra parte, en los templos de la isla de Malta parece ser que existía una conexión interesante entre la religión, entre el culto que se realizaba allí y la observación del cielo y en este caso particular incluso de las estrellas, ¿no? Se ha descubierto, por ejemplo, una serie de cuentas que podrían representar un patrón de observación en el tiempo del que luego tenemos fuentes escritas en la Grecia clásica, en el siglo VIII a.C., mientras que los templos de Malta son del 3000 a.C., es decir, podemos estar hablando de fuentes que en el Mediterráneo han permanecido, de fuentes astronómicas, de uso de la astronomía, que en el Mediterráneo han permanecido durante milenios en uso. El cosmos da seguridad. Tú observas el firmamento y sabes que el sol se pone, pero que a la mañana siguiente renacerá, que la luna sigue sus ciclos y que hay una serie de patrones conductuales de muerte y resurrección, de renovación de la naturaleza cada año, asociada al ciclo de las estaciones y al movimiento del sol entre sus extremos, entre los solsticios, las salidas de las estrellas en una determinada época del año, pero siempre en la determinada época,
lo cual les permitía establecer patrones para la agricultura, para la ganadería. Todo este tipo de cuestiones hicieron que la astronomía se convirtiera en una herramienta fundamental, primero, para la orientación en el espacio y en el tiempo, y a través de esa orientación en el espacio y en el tiempo, también acabó convirtiéndose incluso en una orientación en el más allá. Es decir, acabó convirtiéndose en uno de los principales generadores de metafísica, es decir, de creadores de religión. La astrología nace en Babilonia como la astronomía al servicio, en cierto sentido, de la sociología, de las necesidades que tenía en primer lugar el rey y la corte, y en segundo lugar luego se extendió a todo el pueblo, de cuál era el deseo de los dioses, ¿no? Los dioses de Mesopotamia eran fundamentalmente divinidades astrales, y como tal el movimiento de esas divinidades astrales en los cielos indicaba sus deseos. De ahí es de donde surge la astrología, es decir, la astrología es una religión como cualquier otra. Entre las muchas culturas que han surgido en el planeta, obviamente hay algunas, todas han prestado atención al cielo, pero hay algunas que le han prestado atención de una manera especial, y eso les llevó a desarrollar una astronomía casi precientífica, ¿no? Podríamos hablar claramente en ese sentido del Antiguo Egipto. Fue una cultura donde la astronomía tuvo especial relevancia, como hemos venido demostrando sobre todo en nuestro trabajo en estos últimos años. En Babilonia es donde por primera vez se realiza un mapa completo del firmamento, un mapa de las constelaciones, que fundamentalmente ha pasado en gran parte a nosotros a través del mundo griego. La cultura china, por supuesto, no debemos olvidarnos de ella. Siempre la astronomía jugó un papel determinante en el Imperio del Centro desde que este país se formó hace ya casi 5.000 años, ¿no? Y por cruzar el charco también fue muy importante para la cultura maya la observación del cielo. El nivel que tenían de conocimiento es difícil de catalogar. En la antigua Babilonia sabemos que los sacerdotes o astrólogos, que podríamos llamarlos también, fueron capaces de estudiar los movimientos de los planetas, de mapear la región del cielo por donde los planetas se mueven, definiendo el zodiaco. Y en ese sentido pues fueron capaces de crear calendarios bastante sofisticados y relativamente precisos. Los astrónomos chinos también mapearon el cielo completo, incluso eran capaces de predecir eclipses, en cierto sentido. No siempre acertaban. Y con respecto a los mayas, sabemos también que estudiaron los planetas en detalle, sobre todo los movimientos de Venus, los movimientos de la Luna, e incluso se han encontrado tablas por las cuales los mayas debían ser capaces de predecir los eclipses. A nivel de utilidad práctica sí que tenemos una herencia importante, ¿no? Y es la medida del tiempo. Del Antiguo Egipto hemos heredado su calendario solar de 365 días y el día de 24 horas. Y de los antiguos babilonios hemos heredado su manera de contar el tiempo más corto, los minutos y los segundos, que luego se extendió a la medida del ángulo, ¿no? En cierto sentido hemos heredado las bases de la trigonometría que luego desarrollarían los griegos y de la trigonometría esférica que luego desarrollarían los árabes. Es necesario estudiar qué orientación tenían los edificios antiguos, porque de esa manera nos puede dar información clave sobre la gente que los construyó, sobre qué intereses tenía, qué objetos astronómicos le interesaba o por qué los orientaban de una manera especial. Podríamos citar muchísimos ejemplos a lo largo del planeta. Podemos hablar de la ciudad prohibida de China, ¿no? En Pekín. La ciudad prohibida tiene una planificación perfecta según los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, de forma que tú entras por el lado sur y vas avanzando hacia el norte, de forma que los pabellones donde ya habitaba el emperador se sitúan en el norte de la ciudad. ¿Por qué ese tipo de organización? Porque en el cielo la organización celeste sigue un patrón similar. El norte es la residencia del emperador celeste y el emperador es el representante de ese emperador celeste en la tierra.
También podríamos hablar de las orientaciones de las pirámides, templos de los antiguos mesoamericanos, aztecas, toltecas, mayas. Sus orientaciones siguen patrones muy determinados que las sitúan en un contexto temporal determinado, muy relacionado con esa obsesión por el tiempo que mencionamos con anterioridad, ¿no? Esa necesidad del control del tiempo les llevó a desarrollar una serie de calendarios que se relacionaban unos con otros de manera certera, y los templos pirámide, se orientaban con fechas claves de esos calendarios. Esa orientación de manera adecuada en el espacio implicaba no solo una orientación astronómica, sino a veces también topográfica. Tenemos que tener en cuenta una cosa: somos nosotros, los humanos del siglo XX, en la cultura occidental, los que distinguimos claramente entre el cielo y la tierra, entre el paisaje celeste y el paisaje terrestre, cosa que en la antigüedad no ocurría. Para una cultura tan importante podía ser que un templo se orientara hacia una montaña sagrada, como que detrás de esa montaña sagrada surgiera el sol el día del solsticio de invierno, el día más corto del año. Y para ellos ambas cosas eran indistinguibles, estaban totalmente asociadas, no había disociación posible entre ellas. Quizá el ejemplo más singular que a lo largo de todos mis estudios, de toda mi carrera, me he encontrado en ese sentido es el caso de Egipto, ¿no? En el antiguo Egipto el Nilo es determinante. Egipto es un don del Nilo. Egipto existe porque existe el Nilo. Y gran parte de los edificios religiosos del antiguo Egipto se orientaban de acuerdo con el Nilo. Pero lo que hemos descubierto es que, curiosamente, se elegían ciertos lugares de Egipto o ciertos patrones de orientación que permitían al mismo tiempo una orientación topográfica adecuada con respecto al Nilo y una orientación astronómica adecuada con respecto a fenómenos relevantes para los antiguos egipcios, ya sean constelaciones, ya sean estrellas individuales, o sea el Sol, ¿no? La observación del Sol. Entre los yacimientos o los monumentos con interés arqueoastronómico a lo largo del mundo hay algunos que los podríamos catalogar como las vedettes, ¿no?, de la arqueoastronomía, con un interés turístico excepcional, ¿no? Uno de ellos es Chichén Itzá, ¿no? En Chichén Itzá decenas de miles de personas se reúnen todos los años para observar la bajada de la serpiente en el equinoccio. No sabemos si ese fenómeno lo observaban los mayas, no tenemos ninguna constancia escrita, pero sin embargo, pues hoy en día, dentro sobre todo de la fenomenología New Age, pues ha cobrado una importancia excepcional. Otro ejemplo podrían ser las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, hay mucha gente emperrada en que tienen conexiones astronómicas, en que las famosas figuras de animales relacionadas con las líneas en realidad representan constelaciones. No hay ninguna prueba tangible de ello. No existen evidencias históricas, antropológicas, etnográficas, ni siquiera estadísticas que lo apoyen. Pero en fin, sigue siendo pues una de esas historias que se repiten y que se van repitiendo a los turistas cuando van allí, y bueno, da réditos, y eso es importante, ¿no? Y quizá el ejemplo más singular de todos es Stonehenge, ¿no? Stonehenge, tú te coges cualquier libro de historia de la astronomía normalito, incluso enciclopedias buenas como el Atlas Cambridge, y te dicen que Stonehenge es el observatorio más antiguo de la humanidad. Mentira. Stonehenge no es un observatorio. Stonehenge, según sabemos hoy en día, era un templo funerario donde se enterraba a los reyes de un clan que parece ser que dominó el sudoeste de Inglaterra durante varios centenares de años en el segundo milenio antes de Cristo, y tiene una orientación solsticial. Está orientado a la salida del sol en el solsticio de verano o a la puesta de sol en el solsticio de invierno. Una orientación que tiene un marcado carácter religioso, es decir, no tiene ninguna relación intrínseca astronómica.
Entre los yacimientos con interés arqueastronómico hay, tanto en la península ibérica como en los dos archipiélagos, algunos de carácter bastante importante. Los dólmenes, las santas de 7 piedras del sudoeste peninsular, que para mi gusto pues son quizá uno de los monumentos más emblemáticos que podemos encontrar. Luego mencionaría también los monumentos talayóticos de las Islas Baleares, las taulas, las navetas, los talayos cuadrados de Menorca. En todos ellos hemos hecho investigaciones arqueastronómicas y en todos ellos hemos encontrado importantes connotaciones. Luego hay yacimientos individuales, ¿no?, curiosos en España. Los toros de Guisanto muestran un cierto patrón arqueastronómico. Lugares como la Mezquita de Córdoba podríamos considerarlo un lugar emblemático del cómo las mezquitas musulmanas se orientan astronómicamente para cumplir las necesidades del culto musulmán. Y luego ya el trabajo que venimos realizando desde hace ya pues casi 20 años en el archipiélago canario, que fue donde empezamos nuestras investigaciones arqueastronómicas, donde hemos encontrado numerosos yacimientos aborígenes de la población anterior a la colonización europea de las islas, importantes connotaciones astronómicas, que confirman lo que nos dicen las crónicas sobre los aborígenes, lo que nos dicen sobre sus cultos, los nisulares, lo que nos dicen sobre sus calendarios. Y yo destacaría en particular quizá pues el yacimiento de Montaña Tindaya en Fuerteventura, y luego los yacimientos de alta montaña de Gran Canaria. Yo tenía dos pasiones, una era la arqueología, sobre todo la egiptología, la historia antigua, ¿no?, y otra era la astronomía. Me gustaba mucho, sobre todo la astronomía de posición, y mi familia era toda de ciencias y en cierto sentido pues acabé estudiando física. De ahí a astrofísica, hice una tesis en astrofísica, pero siempre quedó ahí el gusanillo, ¿no?, del interés por la arqueología, por la historia. Y simplemente lo que ocurrió es que ese gusanillo acabó juntándolo. En un momento determinado me enteré que existía una cosa que se llamaba arqueastronomía y dije, uy, qué interesante, vamos a ver qué es eso, ¿no? Un templo, un yacimiento que me fascina de todos los que he conocido. Las pirámides de Egipto apabullan. Los templos egipcios son impresionantes. Algunos lugares que he visitado en el norte de África son espectaculares. Las mezquitas me encantan, la de Córdoba es genial. El Panteón de Roma es el que yo elegiría. El Panteón de Roma es un edificio que muestra el genio de Roma a nivel constructivo junto con el espíritu griego de libertad, el espíritu de abertura. Es un templo del cosmos, ¿no?, dedicado a, su propio nombre indica, panteón, dedicado a todos los dioses celestes, ¿no? Tiene su orientación astronómica, tiene su óculo arriba por donde entra la lluvia, entra la luz del sol. Yo elegiría ese quizá. Te contaría una anécdota de algo que nos ocurrió en una necrópolis en mitad del desierto del Sáhara, a 45 grados centígrados a la sombra. Estábamos César y yo midiendo túmulos funerarios, se nos había acabado el agua y en un momento determinado a mí me entró una tos seca horrorosa, ¿no? Cho, y seguíamos trabajando y de pronto en un momento determinado dice César, dice, tío, vámonos de aquí que nos vamos a morir. Eso es un recuerdo que tengo clavado, ¿no? Entonces pues eso es un poco ilustrar que el trabajo de campo es gratificante, pero a veces es muy duro, ¿no? O sea, todo lo muy lejano de la ideal que uno tiene de que te vas a hacer turismo, ¿no? La iniciativa del Año Internacional de la Astronomía me parece una iniciativa genial. Tiene sus luces y sus sombras, como todo, pero yo creo que son más las luces que las sombras. Y hay una luz en particular que a mí me gusta mucho, y es que se va a tomar una iniciativa para que diversos yacimientos, monumentos, entes abstractos, como puedan ser libros, como puedan ser iniciativas culturales, de diversos países a lo largo de todo el planeta relacionados con la astronomía, sean declarados bienes patrimonio de la humanidad por la propia UNESCO. Se está trabajando en ello y en particular en el caso español esperamos que llegue a buen puerto algunas propuestas que hemos realizado sobre algunos de nuestros monumentos más emblemáticos, las santas del sudoeste, los monumentos talayóticos,
la reconstrucción del telescopio de Herschel que se está haciendo en Madrid y que también se incluyan en esa variable monumentos españoles que ya son patrimonio de la humanidad, cuyo valor aumentaría si incluyéramos su vertiente astronómica, como puede ser la Mezquita de Córdoba, el Camino de Santiago o la ciudad de Toledo.